Hay cosas que entendemos después de pensarlas por mucho tiempo y hay otras cosas que recién entendemos cuando logramos pasarlas por el cuerpo. En este episodio de Insider vamos a hablar con Ceci Romero Kucharuk. Ella es bailarina, coreógrafa, creadora y vamos a estar hablando de empezar a bailar, empezar a animarse y a desmitificar un poco esto de que bailar es solo para unos pocos. Bienvenida, Ceci. Hola, amores. Gracias por invitarme. Gracias a vos por estar acá. Hace unos años vos diste una charla TEDx que estuvo muy buena y que dejó una frase muy potente que es que bailar hace bien. Hace un tiempo que yo vengo estudiando porque me interesaba saber qué decía la ciencia respecto a lo que a mí me pasaba. Es como que con quien hables que baila, referido a que practica baile, algún tipo de danza, cualquier baile que sea, como una práctica habitual, te va a decir que se siente de cierta forma, que se siente bien, que como que hay una certeza ahí que no sabemos bien de dónde viene, pero que la tenemos todos. Y es que sí, seguro que bailar nos hace bien. Entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le debe suceder a mi cuerpo cuando baila? Y desde ahí me puse a investigar un poquito a ver si quién me podía explicar un poquito lo que me pasaba. Y me maravillé, porque sinceramente lo que hoy es muy reciente, todos los descubrimientos que se están haciendo respecto a la danza. Pero el otro día estaba escuchando una científica, una neurocientífica, que decía que los niños deberían practicar danza desde los 3 años. O sea, todas las escuelas deberían de tener danza desde los 3 años en adelante. Porque el ejercicio físico ya es recomendable para lo que es todo el desarrollo de lo cognitivo, la creación de, ¿cómo se le dicen? Como de sinapsis, así como cuando... Entiendo, como esas conexiones neuronales. Exacto. Claro. Entonces, favorece mucho el desarrollo del ejercicio físico. Pero la danza en particular, al ser una actividad compleja que involucra muchas partes del cuerpo, y es como que optimiza ese desarrollo. Entonces, favorece muchísimo a todo el cuerpo. De hecho, es como que también lo dicen como, viste que en una época salió como lo del mindfulness, sí, la atención plena en la mente, que era, también todos los beneficios que tiene la meditación, pero en el sentido de prestar atención solamente a una cosa de tu cuerpo, como por ejemplo la respiración. Claro. Eso es la atención plena. Sí. Entonces, en la danza se habla del bodyfulness, ¿viste? Es como una cosa de... Porque ¿qué pasa cuando bailamos? Estamos conscientes y presentes en todo el cuerpo a la vez. O sea, no al mismo tiempo, por supuesto, pero es como que vos tenés que preocuparte por tener determinada postura, por estar como en tu eje en equilibrio, no caerte, qué sé yo, acordarte la secuencia que te marcaron, escuchar la música. Eso se practica, es una práctica que lleva tiempo y que es súper divertida porque vos no tenés otra preocupación más, y lo has hecho, porque sé que has practicado. Costó y debería volver porque sé que todo con la práctica obviamente uno mejora y no quiero distraernos de esto porque después vamos a tocar el tema de cómo uno se percibe y demás, pero también es cierto que es como que uno tiene que trascender eso de ser principiante. Exacto. Pero ya vamos a hablar de eso, si no, Sí. no te dejo terminar la idea. Es que, bueno, lo que pasa es que hay una cuestión con la danza, que es que se la enseña a veces siempre como con el método bastante riguroso y como tendiente a la profesionalización de la danza. Es como que, bueno, vas a una clase de danza y estoy hablando de la danza clásica, del contemporáneo, del jazz. Y como hay un método muy riguroso, pero es por el cuidado del cuerpo, porque la técnica no es una cuestión... de capricho. Exacto. Claro. Y tampoco trabaja el cuerpo de manera tan orgánica y tan natural. La danza contemporánea, recién. Pero hay es como que vos tenés que decirle al cuerpo que se mueva de determinada manera, que respire a determinado ritmo, que haga... O sea, no es orgánico así porque sí. Entonces es algo que cuesta. Y si la enseñamos de determinada forma, sí va a aparecer mucho la frustración o gente que no va a poder seguir el ritmo, porque obviamente es algo, vos tenés un cuerpo, yo tengo otro,
todas las personas que pueden estar escuchando esto tienen su cuerpo y sus ritmos biológicos, sus tiempos. Entonces tenemos diferentes tiempos de aprendizaje. Es verdad que cuando bailamos también pasa algo hermoso, que nos empezamos a sincronizar un poco, que los cuerpos empiezan a sincronizar, los corazones, los cerebros, bueno, pasa de todo, está buenísimo bailar. Pero lo que pasa es que a mí me empezó esa idea a hacer un poco de ruido. Entonces yo también fui transformando mi propia práctica y mi propia docencia en ese sentido. Porque dije, pará, de verdad la danza, si a mí me hace bien, ¿por qué a una persona que se la enseño le tiene que hacer mal o le tiene que generar esta frustración? Entonces, paremos un poco la pelota. ¿Para qué venís vos a una clase y para qué viene, no sé, otra persona a una clase? Hay gente que sí viene porque quiere tener una carrera en la danza. Bueno, yo quiero practicar tantas veces a la semana, me quiero dedicar a esto. Y hay otras personas que simplemente vienen porque quieren desconectarse, hacer una bien, actividad sí. física, como ir al gimnasio, pero al gimnasio se aburre, por ejemplo. O, no sé, en vez de ir a Zumba, me quiero meter acá. Una vez una persona me dijo, yo vi que estaban descalzos y me quise ver qué es esto. Claro. Una persona que cuando yo tenía un estudio dentro de un gimnasio, estaba haciendo gimnasio y me dijo, yo vi que acá estaban descalzos y que escuchaban música linda y me metí. Nada, quiero ver qué hacen. Y se metió y se quedó Ay, me muero. enloquecida. Pero eso pasa. Yo creo que sí, la danza hace muy bien, hace muy bien en la infancia, hace muy, muy bien en la adolescencia, que es una etapa también muy difícil, muy compleja, donde generalmente todos pobres los adolescentes no les damos el tiempo, no los entendemos mucho. Ellos están en una etapa de mucha turbulencia hormonal, mental, bueno. Es una etapa complicada, la danza les hace muy bien porque también les aprenden, hay una cuestión, aprenden a regular sus emociones, en los adultos también, mejoramos esas conexiones, esa plasticidad cerebral, nos mejora en un montón de sentidos. No es solamente que genera endorfinas o ciertas hormonas, sino que de verdad, hasta el otro día estaba escuchando que la danza mejora la microbiota porque el movimiento hace que los microbiomas que andan por ahí se muevan y eso es, o sea, el movimiento es vida. Entonces Claro. el movimiento hace bien. Pero lo que pasa con la danza específicamente es que es una práctica que si uno la mantiene de manera regular, como toda práctica que uno mantiene de manera regular, genera mayores beneficios. Entonces, de verdad, hay algo que está pasando con la actividad que está bueno, que la ciencia está como poniendo el foco ahí y nada, está como dándole fundamento científico a algo que todos los bailarines sentimos. Yo digo bailarines, no a quienes solamente se dedican a bailar. Yo soy bailarina y no tengo una carrera profesional de bailarina, pero me siento bailarina. Claro, alguien que practica la danza, no importa si vivís únicamente de eso o no. Exacto. Cualquiera se puede sentir bailarín, eso seguro. Y esto también que hablamos, que vos decías de la adolescencia, bueno, pero que lo que te voy a preguntar creo que aplica a todos, el tema de las emociones que se liberan, porque siento que uno, o sea, el movimiento físico genera una cascada de otras cosas y también se pone en juego la música, que también te mueve un montón de cosas, entonces libera, como suelta cosas que tal vez, esto que yo decía cuando abría el podcast, que muchas cosas pasan por la cabeza, pero cuando pasan por el cuerpo las logramos soltar un poco. Totalmente. Mira, hay alguien que dice que es otro neurocientífico muy famoso que se llama Antonio Damasio, dice, no entendemos la emoción hasta que no entendemos el movimiento o algo así. Perdón, no soy divulgadora científica, no sé si es textual la frase, pero es la idea. Pero la idea es así. Y que eso tiene mucho de verdad, porque resulta que cuando uno mueve todo. Vos te movés y movés todo tu ser. Obviamente, ese movimiento en sí, así como hablábamos antes de que se mueven las bacterias, te mueve todo. Y las emociones, obvio que al respirar, vos tenés una historia de vida, venís con una historia de vida a la clase, venís con un día a la clase específico, venís con una situación hormonal a la clase, venís quizás de una discusión, de un momento súper feliz, no lo sé. Entonces, la música que escuchás también te genera y te impacta distinto, depende de tu día, depende de tu historia, depende, nada,
cómo te llegue a vos ese estímulo. Sí. Eso en vos genera una catarata de sensaciones físicas, de emociones, todo, te puedes hasta aburrir y el aburrimiento también es una emoción. Entonces es como que el mover todo eso a veces está buenísimo, a veces es incómodo, a veces es frustrante, a veces decís, no sé, wow, estás como en un trance, otras veces querés salir corriendo, no ves la hora de que termine, te pasa de todo. Por supuesto, cuando uno se mueve todo. A veces hay mucha gente que se larga a llorar, que no entiende ni por qué y no contiene las lágrimas. Me ha pasado muchas veces eso, que terminan las clases y estamos en un momento de relajación y veo las lágrimas y es maravilloso. Y a mí me pasa un montón, lo he seguido. Es que sí, tal cual. Además, el hecho de compartir con otros también te moviliza un montón. Y vos empezaste muy de chica a bailar. Sí. ¿Recordás el momento en el que dijiste, yo no sé si esto quiero que sea un hobby, quiero esto para mi vida, o es algo que ya ni te acordabas, que lo tenés como muy borroso? No, sí me acuerdo. Yo empecé a bailar porque tenía un defecto físico, porque era pie plano. Yo también tengo pie plano. Oh, ¿ves? Pero nunca lo cubrí. Bueno, hace mucho relevé. O sea, lo que le dijo el médico a mi mamá era, yo usaba zapatitos ortopédicos, era, tiene que caminar descalza en arena o hacer danza. Y bueno, yo soy oriunda de Federación Entre Ríos. No había arena y sí había una profesora de danza que venía una vez por semana a la ciudad. Entonces empecé con ella. Bueno, por alguna razón, después esa persona dejó de venir. Yo continué toda mi secundaria en otra ciudad. Viajaba una vez por semana a estudiar. Y después, cuando me vine a estudiar Derecho, yo me vine a estudiar Derecho porque había que irse del pueblo, de la ciudad. Y había que estudiar una carrera universitaria, ese era el lema familiar. Me puse a estudiar Derecho y ahí me di cuenta. Ahí me di cuenta que no podía estar sin practicar danza. Entonces, en ese momento que recién era incipiente Internet, y yo no tenía computadora, ibas a un ciber y te fijabas que te fijabas en la guía de páginas amarillas, donde había una escuela de danza, no había nada publicado, entonces yo empecé y conocí la ciudad de Santa Fe caminando. Me tomaba, como decía, bueno, desde las 4 a las 8 busco una escuela de danza, y caminaba, hacía como una especie de relevamiento por cuadra, y caminé la ciudad entera hasta que di con la primera escuela, y ahí empecé a conocer todas las escuelas, que creo que conozco a todos los colegas que hay en la ciudad. Estabas determinada que ibas a encontrar un lugar de danza. Sí, yo quería, y así fui conociendo y fui variando y fui sacando, y me pasó algo muy hermoso que lo súper recomiendo y que lo implemento en mi escuela también, que es que tomé clases con mucha gente. Y entonces eso también me obligaba a no quedarme en un lugar nada cómodo, sino que yo decía, bueno, de acá me llevo esto, de acá me llevo esto. Tuve muy buenos maestros, por suerte. Y también creo que con esta práctica también los iba eligiendo. Entonces me quedaba donde me sentía bien, donde había algo que a mí me hacía como ir hacia adelante o que me hacía ir hacia adentro, pero bien. O sea, no me quedaba en donde bailar me significaba como un trauma o lo que sea. Sí. Así. Nunca me lo pude tomar así. Y yo creo que esto también que mencionabas antes de transmitirle a tus alumnos esto del disfrute o de intentar enseñar desde un lugar, bueno, usaste recién la palabra traumático, desde un lugar que no sea tan, como exigente en el mal sentido, ¿no? Y esto lo habrás ido aprendiendo de todas estas experiencias, de decir, bueno, esto lo tomo, me gustó esto no me gustó, no quiero hacerlo. Pero, ¿vos en qué momento decidís quiero ser profe o quiero tener yo mi propio espacio? Porque, y esto te lo pregunto porque no lo sé, vos no ejercés como abogada, ¿no? Dejé. Por ahí tengo, para algunos amigos, bueno, sigo matriculada, sí. Pero hace como 2 o 3 años decidí dejar de ejercer porque sí, ya no podía con las dos cosas. Claro. Y porque el espacio me significaba mucha dedicación y sinceramente tengo toda mi vocación puesta ahí, pero porque realmente para mí es una filosofía de vida. No es, no sé cómo explicarlo. Ni siquiera me lo tomo como un trabajo. Es mi manera de vivir, de estar en este mundo y de transmitir un mensaje que para mí es de verdad importante. En que moverse hace bien, bailar hace bien,
Y me parecía también que era un acto de coherencia y de responsabilidad para con ese pensamiento, con esa filosofía de vida, realmente poner todo de mí para poder en mi espacio encarar la práctica desde ahí, encarar la docencia desde ahí. Y no solamente la docencia a cualquier persona, sino también tenemos grupos artísticos. O sea, que la danza sea un lugar, un refugio y un lugar amable para el cuerpo. A mí me pasó que la danza me ayudó un montón, en un montón de sentidos. Entonces, yo no era apta o no tenía aptitudes físicas. Quizás tenía actitud con C, pero no tenía tantas aptitudes físicas como para dedicarme a una carrera de bailarina. Sin embargo, nunca, creo que la docencia estaba en mí desde muy chica porque me acuerdo estar tomando clases en Concordia, en una ciudad que yo viajaba, y que me cueste mucho. Yo decía, bueno, no importa, pero yo me voy a recibir de profesor. Era como que se ve que ni siquiera sabía lo que era. Y ni siquiera creo que tiene que ver con enseñarle algo a alguien, porque no pasa por ahí, sino en transmitir una experiencia. Y que para mí es eso, transmitirte una experiencia. Y yo creo que la experiencia, si no pasa por el cuerpo, como que no se plasma, como que el conocimiento no se llega a formar. O sea, hay como, y no hablo del conocimiento como algo intelectual, sino como hay una sabiduría intuitiva que tenemos todos los seres humanos y que es como a través del cuerpo. O sea, vos te caes medio mal y ya sabés cómo pisar bien. O sea, la adquirimos desde muy chiquititos. Entonces hay algo que pasa con conocerse uno mismo, me parece que cuando uno practica, bueno, yo siempre digo que en la clase que la danza nos ayuda un montón, ¿viste? Porque es como, bueno, acá se puede encontrar el eje, generalmente en la vida a veces no encuentras el eje nunca, o te cuesta mucho en el día encontrar, te sentís como perdido, y bueno, encontrar un eje en la clase es más sencillo, como que son pequeños hábitos que te hacen estar ahí, muy presente. No puedes pensar en el supermercado y en qué te olvidaste, salvo que no estés prestando atención en un momento que el profesor marque algo y vos te distraigas. Sí. Sino, mientras vos estás haciéndolo, no puedes pensar, es más, estás como, pará que no me puedo acordar de todo. Sí, es mucha data, Es mucha data. Y créeme que la práctica ayuda, porque yo hace, no sé, muchos años tomaba muchísimas clases diarias. Hoy no las puedo tomar. De hecho, a veces si tomo algunas en el mes, es como me siento súper realizada y no sabes lo que es mi cerebro. Digo, no puede ser que no me acuerde. Lucho. Es difícil porque uno pierde el hábito, como cualquier hábito. Yo te juro que me llama la atención y digo, no sé si es, capaz que no quiero invalidar tu experiencia. No. Pero es como que yo te he visto bailar y digo, esta mujer le sale todo así como re natural y claro, y hay un montón de laburo realmente y de horas y horas y horas de práctica, de años de práctica, que uno también es eso, cuando ve a un artista en escena, parece que sale, que todo fluye y que es todo sin esfuerzo y en realidad... Bueno, ahí hay dos cosas para diferenciar, porque gracias por las palabras, por favor. pero una cosa es cuando uno realiza la práctica y ya lo llevas como al ámbito artístico, como cualquier oficio, uno ensaya y se conecta con otras cuestiones y bueno, y hay como, te metes en la interpretación de la música de un personaje y es como el teatro. Claro. Es como otra cuestión. Y la música también en los bailarines hace mucho, el coreógrafo. Hay como otro rollo. Cuando vos estás en una clase, generalmente podés llegar a eso muy fácil. Y sin tanto trabajo, si realmente te entregas a la situación. Que esa es la trascendencia que por ahí hay que lograr cuando uno es como que se frustra, así, ay, pará, pero si tampoco lo tengo que hacer perfecto, porque parece que uno encima es juez de danza, ¿viste? Claro. Cuando uno toma una clase y dice, no, me sale horrible, esto acá, esto allá, no, qué horror. Antes de hacerlo, es como que estás como con un prejuicio increíble, Sí. porque ni siquiera uno se puede ver a sí mismo bien. Sí. Entonces, realmente cuando vos te entregás, es como que podés transformarte en un artista, porque en realidad el artista manifiesta algo, después lo hace como un oficio, por supuesto, se dedica a eso, pero manifiesta algo
que como con un lenguaje poético, a través de un lenguaje poético, a través de algo, de una metáfora. Entonces es como que es bailar, es decir, nada, es recitar, es a través de la palabra, a través de una pintura, pero es una manifestación, nada más. Sí, siento que es como soltar el control para estar en control, en el sentido no de controlar al milímetro, sino de que por ahí soltar todo el bagaje que uno tiene de la cabeza para que el cuerpo tome control de lo que tiene que hacer y de estar en el momento, un poco de bajarle el volumen a esto, ¿no? Exacto, quizás es quitar el control para poder estar presente. Presente, exacto, esa ¿Viste? palabra. Está bueno, es sin invalidar lo que vos decís, porque queremos decir lo mismo, solamente que a veces Sí, la escuchándote, palabra. viste, se me viene esa otra palabra, estar presente, porque tampoco sabemos si lo controlamos mucho, si no, viste, es como un momento donde obviamente que hay un control mental de lo que está pasando, porque si no uno estaría, no sé, se rompería entero. Sí, claro. Necesitas un control físico, de hecho para eso está la práctica. Y de hecho también está bueno decirlo, uno cuando toma una clase de danza es fundamental que quien está delante tenga la información de cómo llevar a tu cuerpo a cierto estado, cómo calentarlo de buena manera. Como te decía antes, una clase de jazz no es lo mismo que una clase de clásico, o de danza contemporánea, o de hip hop, o de cualquier otra, o de afro. Entonces, el cuerpo se prepara de distinta forma y quien esté adelante te tiene que ayudar, porque si no, es como de golpe te pide una cosa y sí te vas a romper y no hay forma, o no vas a encontrar nunca la manera de poder controlar, entre comillas, o poder, no sé, encontrarte en tu cuerpo para dirigirlo un poquito. Porque un poco la práctica, a mí me gusta la danza porque es como que te obliga a dirigir el movimiento de alguna manera, pero en todo el proceso de aprendizaje de eso es donde vos te encontrás a vos, es donde vos encontrás tu eje, tu momento de estar en un equilibrio y no caerte, tu momento de, bueno, hago esto acá y me gusta ponerle fuerza acá y no sé qué. Es como que uno se encuentra mucho en el proceso. Lo que pasa es que a veces estamos tan en la mente, en el resultado, en aquello que queremos ver o que pensamos que tenemos que ver, que no le damos el famoso tiempo, Sí, proceso. hoy uno quiere todo ya y las cosas, yo creo que las cosas importantes sobre todo llevan su proceso y su tiempo, no llegan como hoy la dopamina del celular que queremos todo, un Ay, clic y sí. ya lo tenemos. Y ese es nuestro mal de la actual, viste, Sí. que nos perdemos un poco. Y yo digo siempre, mejor maestra que la naturaleza no vamos a tener. Miramos la naturaleza y todo tiene sus ciclos, sus Tal cual. tiempos, y no es todo tan rápido, no pasa así. Bueno, pero eso es otro temón. Sí. Pero el cuerpo le pasa eso, necesita tiempo. Lo que pasa es que a veces no es tanto el que parece que necesita. Uno le parece, no, pero yo hace solo 2 años que bailo, bueno, pero te entregaste bien porque en 6 meses podés hacer una locura si querés. Si realmente te entregas, lo que pasa es que está la mente, que también es parte del cuerpo, no sé Claro. bien. Y, por ejemplo, en 6 meses bailando todos los días, me imagino. Con 2 veces por semana que vos le dediques atención plena a ese momento, que vos te puedas, pero o que cuando yo digo entregarse me refiero a eso, a entrar y decir, bueno, voy a hacer lo que puedo, yo puedo hasta acá y voy y todos los días vas y ves un poquito más. Es como si haces una práctica de, no sé, de yoga y todos los días la postura la sostenés un poquito más y un poquito más. Y así es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, los estímulos son distintos y sí lo que tiene la danza es que trabaja un poquito la coordinación, entonces hay cosas que son dinámicas distintas, hay velocidad, hay compañeros, hay otros estímulos que, o sea, no es una clase individual, sino que realmente necesitas estar como pendiente del espacio, del tiempo, del ritmo tuyo, del otro. Por eso también es tan compleja mentalmente y tan favorable para el ejercicio cerebro, del el cuerpo, cerebro. todo, claro. Exacto. Ceci, El sistema cardiovascular, vos, todo. claro, está todo muy involucrado ahí, Sí. mucha data para la cabeza y para el cuerpo que está procesando. Hay un mito, que yo sé que es un mito, pero esto de que yo puedo o no puedo bailar. Hay gente que puede y que no puede, que sirve, que por ahí es una palabra medio fuerte o que no. Está buenísima la pregunta.
Mirá, yo creo que como toda carrera, toda profesión, si vos querés ser física, astrónoma, no sé, si vos querés ser bailarina, si vos querés, bueno, ahí te vas a tener que dedicar y ahí hay aptitudes que te van a permitir desarrollar, no sé, la carrera hasta cierto lugar o no. Si yo quisiera ser bailarina de la Ópera de París, y no creo que hubiese podido porque mis huesos del empeine no me lo hubiesen permitido, salvo que, no sé, los hubiese roto, qué sé yo. Claro. Creo que no hubiese podido por el tiempo en que decidí, no creo, estoy segura, por el tiempo que decidí que quería seguir bailando, que ya era una persona grande. Bueno, a veces, si uno quiere dedicarse, como cualquier profesión o cualquier carrera, a hacer esto, trabajar de esto, a trabajar de bailar, y a veces puede y a veces no. Ahora, si vos querés bailar, no, tenés que tener vida. Claro. Tienes que tener vida y, obviamente, ciertas aptitudes físicas, ciertas condiciones físicas, porque también hay gente que está en silla de ruedas y baila, hay gente que... Nada, tengo casos, me acuerdo una persona que estaba mirando justo, le estaba mostrando la charla, que había dado la charla TED, y resulta que en un momento hablaba de mover los hombros y qué sé yo, y la persona tenía una capacidad muy, muy limitada para moverse después de un accidente. Y intentaba mover los hombros también. O sea, como que alguito de movimiento tenés que tener. O sea, tampoco es que todo solo con respirar podés bailar. Pero sí, todo el mundo que si querés y tenés la posibilidad, por eso yo siempre insisto, si tenés la posibilidad, estás sano. No se frustren, no se enloquezcan, que está buenísimo y hace re bien. Y si alguien viene con esta frustración que vos decís de... Che, yo en serio siento que no puedo. ¿Qué le dirías? Como, bueno, empezá por esto y anda probando algo mínimo. ¿Qué consejito le darías? Y le diría que empiece lento, porque cuando trabajamos lento desarrollamos mejor el sentido de la propiocepción, entonces entendemos mejor cómo está nuestro cuerpo en el espacio. Entonces es como, bueno, empezá con una práctica lenta, ponele, si querés realmente bailar. Ahora, si vos decís, bueno, y aflojando, no sé, primero que se pare, que se perciba dónde está su eje, adelante, atrás, que mueva los hombros, que se relaje. Generalmente, a veces hay como un preconcepto de que tenemos que estar, esa clase de danza, no sé qué, y no, a veces el cuerpo tiene que estar disponible, no puedo tener una rodilla trabada. Claro. Tiene que estar disponible, o sea, disponible quiere decir que lo puedo mover en cualquier momento, puedo disponer de esa parte del cuerpo. Obviamente hay todo un aprendizaje de cómo eso se puede lograr, para eso están las clases, pero toda persona que quisiera, primero todo el mundo puede bailar, eso yo no lo tengo que decir, o sea, pero fíjate una fiesta, cualquier fiesta, hasta el más que dice, no, yo soy de madera, se tomó 2 tragos, le pusieron la música que le gustaba y de golpe es Chayanne. Y Chayanne que ni un bailarín, es así. O de repente no es Chayanne, pero baila que vos decís, mirá qué movimiento, si vos observás el movimiento de las personas, fantástico. Y cada uno tiene una forma muy personal de moverse, muy genuina. Lo que pasa es que solamente llegamos a esos lugares si nos animamos, si lo dejamos ir. Claro, pienso que tiene mucho que ver también el propio juicio y la vergüenza en este condicionamiento de, ay, bueno, pero si me equivoco, me ven haciendo esto que me da vergüenza. Tiene mucho que ver eso. Tiene mucho que ver, sí, por supuesto, la vergüenza, la mirada ajena, siempre, viste que todos como que inevitablemente vamos creciendo y nos vamos como hablando grave, acomodando, como cercenando. Todos nos pasa lo mismo, a todas las personas. De alguna manera es como que nos vamos, no quiero decir reprimiendo, pero sino que nos vamos como masificando, ¿viste? Porque queremos pertenecer. Entonces, si uno habla fuerte, finito, es como que molesta, sos chillona. Entonces, hasta la voz y el cuerpo es como no sé cómo decirlo, pero se me hace que es como una escultura, ¿viste? Que viva, como que va cambiando, que va evolucionando. Entonces, de repente queda más rígida, de repente no, de repente sí. Yo creo que se puede como esculpir todo el tiempo. Ahora, hay mucho de como que crecemos y en vez de fomentar la libertad de movimiento o
medio que la cercenamos un poco. El sistema educativo, generalmente pasa, es algo cultural, no es algo... Siento también que es una cuestión, puede ser como, obviamente, de protegerse uno mismo de cierta situación que pueda resultar amenazante. Y también es hacerse cargo de ocupar un espacio y aceptar que uno está siendo visto y estar ok con eso. Exacto. Que no es poca cosa igual. Total, como te decía, cada uno llega con su historia personal. Entonces, hay personas que somos más... Yo era muy, muy tímida, muy tímida. Y la danza me ayudó un montón en ese sentido. Yo de verdad llegaba tarde a una clase en la facultad y si la puerta estaba cerrada, yo no entraba a la clase y me la perdía porque no soportaba que todo el mundo haga así y me mira. Y era como, me ven llegar... ¿Quién le importaba? Nadie me conocía ni le importaba si yo llegaba tarde, imagínate. Ahora, ¿viste esa timidez? Bueno, yo creo que sí, que todos tenemos como muchas cuestiones personales que nos pueden llegar a trabar, pero el cuerpo es como tan sabio que donde yo siempre digo, si nosotros lo escucháramos, por eso, si entendemos el movimiento, entendemos la emoción. Si entendemos, si hay un movimiento que nos sucede, si hay algo hay algo que sentimos rígido, si no podemos tener flexibilidad, nos estamos demasiado tensos. Hay cosas que el cuerpo generalmente le dicen los marcadores somáticos. El cuerpo sabe antes, inconscientemente, cosas que quizás lleguen a tu conciencia, quizás, otras no van a llegar. Pero el cuerpo sabe. Hay estudios que se hicieron como para comprobar eso. No voy a decirlo porque sería una atrevida, pero creo que en el 96 este científico, Antonio Damasio, lo hizo y él le puso nombre a los marcadores somáticos. Y hicieron un estudio para comprobar cómo el cuerpo sabía antes qué situación era más beneficiosa para uno mismo. Y con un ejemplo, bueno, no importa, después te lo comparto por los comentarios si alguien lo quiere conocer. Pero el cuerpo sabe antes. Entonces es como que a veces tenemos que simplemente parar, respirar. ¿Viste cuando estás nervioso, que tenés un nudo en la garganta? Sí. Bueno, a veces es parar, respirar y es prestar un poquito de atención y nada más. Y en una clase uno lo hace todo el tiempo. Ese registro de llegar, tener que prestar atención, lo haces todo el tiempo. Por eso es tan favorecedor para el cuerpo y la mente la danza. ¿Vos sentís que también el hecho de haber bailado tanto tiempo te hace estar más en conexión con tu cuerpo, con tus emociones? Porque a mí actualmente me está pasando que por ahí, claro, uno con tanto estímulo, tanta cosa dando vueltas, por ahí sí, siento, no sé, a ver, me siento ansiosa, pero no sé por qué, porque yo sé que no me está persiguiendo ningún tigre, yo sé que estoy a salvo, sí. Pero hay emociones que uno no sabe de dónde vienen y tal vez, pienso, al estar uno más en contacto con el cuerpo, tal vez llegas a ese momento de conexión más fácil, no lo sé. Claro, bueno, aparentemente dicen que sí, yo no te lo puedo decir, yo siento que a mí me ayudó mucho a entenderme, a anticiparme a veces. No es que no me pase, que me súper estreso, me agarra la ansiedad como a todo, o sea, como a todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que lo registro y digo, bueno, necesito moverme, necesito hacer una clase, de hecho me pasó hace poco que era como, necesito ir a bailar, por favor, paren el mundo, cuídenme el chico un rato que necesito ir a moverme, porque a veces sentís que sentís o qué es lo que necesitas, qué te va a hacer bien, lo mismo para... no sé, para otras cosas. Sí hay un registro distinto, pero simplemente porque intuitivamente tenés más práctica. Claro. Es como, mejor dicho, tenés más práctica en reconocer algunas sensaciones. No sé, lo sensorial ayuda mucho. Es como que ya le prestás atención de otra forma, entonces quizás lo pillás más rápido. Estaba pensando, yo te voy a compartir algo que me quedó cuando hablábamos de
de las analogías y demás del movimiento de la danza y cosas de la vida en general. Y me acuerdo que en una de tus clases a mí no me salía, hasta el día de hoy yo creo que si lo intento no me sale, si no lo practico obvio, pero girar. O sea, es una cosa que pierdo el eje. Y me acuerdo que vos decías a todas las que estábamos ahí que hay que mantener la vista fijada en un punto, en un norte, vamos a decir, como para... Y me acuerdo que habías dicho, como en la vida, si uno va mirando para cualquier lado y te vas a caer y no vas a entender nada, pero si vos mantenés un punto objetivo, va a salir el giro. Y me quedó eso. Puede ser que estoy mirando para todos lados, estoy mareada, sí. No, sí lo digo y lo sigo diciendo. Lo sigo diciendo y de hecho a mí me divierte mucho hablar de los giros. Los giros siempre son terapéuticos en mi clase. Acuérdense que vamos a practicar ahora, a mirar algo y a ir hacia ahí, porque después si no, sí, decís, ¿y cómo llegué yo acá? Es como, Tal cual. Es como que, ¿y qué hago yo acá? Y no estabas enfocada. Tal cual. Bueno, es una forma graciosa porque sí, la vista ayuda un montón a todo el sistema del equilibrio, al líquido que está en el oído. Es como algo que nos estabiliza un montón. Entonces, una de las tantas cosas que tenemos que tener en cuenta para girar es el tema de lo visual, de a dónde estamos mirando. Eso nos ayuda a entender cuando uno está aprendiendo a girar. Yo igual creo que si lo practicás con otra conciencia de que sí me va a salir, si esto va a salir, lo vas a sacar, sí, porque es muy, no es algo tan imposible, no es imposible para nada. Bien, no, y a todo esto de las analogías lo traía porque te quería preguntar si en tus clases recordás algún gesto, anécdota o algo de algún alumno o alumna que notes como que cuando desbloqueas un nivel, se destrabó algo ahí que decís, me acuerdo de este cambio o me acuerdo de esto que me dijo. Si tenés alguna Mira, gracias a Dios, tantas cosas han pasado que no te puedo, no se me vienen imágenes de personas desde sentirse más empoderadas hacia sí mismas, porque claro, entraron así y salieron así. Claro. Tanta clase es como que ya les da otra postura. Ya la postura te genera otra cosa también. Hace ver la vida distinto, de verdad, pararte así o pararte así en este instante. Entonces, eso, desde alguien que venía con con unas hernias en la cintura y que, bueno, que no sé qué, y mira cómo me muevo, otros con dolores de rodilla, pero sobre todo lo que más me conmueve es la cuestión espiritual. Yo siento que la gente se va sintiendo cada vez más segura de sí misma. Y sobre todo eso, que voy viendo que cuando permanecen en la incomodidad, porque es difícil quedarse, ojo, yo no juzgo porque a veces es muy complejo quedarse en algo que te resulta incómodo o frustrante porque no te sale y no podemos salir de eso. Lo que yo digo es hermoso, pero en la práctica a veces es muy difícil practicarlo. Si yo no quiero pasarla mal, entonces me voy a hacer zumba. ¿Viste? Claro. Que es algo que, nada, no requiere que piense tantas cosas como llegar a un balance para hacer un giro. Son muchas cosas. Yo lo que digo que eso es muy favorable y que si permaneces en ese lugar un tiempo, de verdad el trascender eso, o el trascender solamente el momento incómodo, por supuesto que te genera como un cierto empoderamiento, una apropiación, y yo creo que es como que esto lo logré. Esto me salió, lo logré, y ni siquiera a veces eso es tan consciente, sino que, por ejemplo, veo gente de que llega a la clase y mirando para abajo y no saluda a nadie y se va con mejores amigos o ni siquiera charló. Es porque se puso al lado y bailan siempre al lado y se ríen y no conversaron nunca absolutamente de nada, pero se abrazan y capaz que un día se contaron algo súper íntimo. Claro. Gente que se desbloquea, sobre todo el autojuicio que tiene de sí mismo. Es como que llegó a la clase muy dura consigo misma, muy exigente, y después dice, bueno, como que se va animando a decir, bueno, me sale hasta acá puedo. Hay gente, o sea, todos tenemos mucha exigencia. Es un patrón que veo común en la gente, como que tenemos un umbral de exigencia altísimo.
como que hay gente que llega y es la primera vez que baila y dices, ¿cómo que esto no me sale? Y entonces ahí tratamos de avisar, mirá que es complejo, lleva tiempo. Y entonces, bueno, creo que un poco tiene que ver con eso, con el permitirse tomarse el tiempo del proceso para luego ver un resultado y disfrutar de ese proceso, que es lo más complejo y creo que eso es como el desafío del momento. Claro. Disfrutar un poco del proceso Sin ser tan exigente y estando, claro, o sea, esto de no buscar el resultado inmediato, ¿no? Que, bueno, yo en un mes quiero ser bailarina de no sé qué, y bueno, Sí, o ¿cómo que esto no me sale? ¿Cómo que esto claro. no me sale? ¿Qué problema tengo que no me sale? O eso pasa. Generalmente la danza es una actividad compleja, involucra muchas partes del cuerpo a la vez y es difícil es decir, es imposible prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Siempre estamos prestando atención a una. Lo que pasa es que al ser tantas cosas a la vez, es como que el cerebro es como que va muy rápido y claro, por eso es difícil, no es una práctica fácil, pero es, difícil de realizar para cualquiera, para cualquiera, porque hasta el bailarín más profesional sigue tomando sus clases diarias para mantenerse y para mantener también el ejercicio mental de estar en training. Pero imagínate para una persona común que moverse de cierta forma le resulta tan ajena, entonces ¿cómo no sé, cómo vamos a pretender que esa persona haga todo ya así? Hay que Claro. explicarle, pero lo bueno es mantenerse en la práctica como cualquier cosa y permanecer un poquito en la incomodidad y después hay un montón de cuestiones que se desbloquean, que uno no sabe cómo, pero es como que el cuerpo va aprendiendo solo, Suceden. como si fuésemos niños. Va aprendiendo solo y se va como reagrupando y de golpe está girando. Ceci, y un poco para cerrar esta charla, vos hablabas de que la danza ya para vos es, más allá de una actividad física, una forma de moverte, ya es una filosofía de vida. Y entiendo que tu espacio, HAM, surge como esta filosofía de vida. Si mal no recuerdo, vos habías contado que HAM era una forma de respiración, una cuestión así, como un sonido. Exacto, lo saqué de un mantra que se llama Soham. Yo estaba haciendo una meditación y estaba buscando el nombre. Y Ham es como cuando imita el sonido de la expiración. Es como que. Entonces, a mí me gustó eso porque considero que es lo que. El mantra significa yo soy, Soham. Ok. Entonces, consideraba que era un nombre que genuinamente me iba a acompañar en todo momento, en cómo iba a ser ese espacio que yo quería que sea de determinada forma y que si yo me iba transformando, el espacio se podía ir transformando conmigo. Y de hecho eso pasa, tiene como su vida propia, pero es como un símbolo el nombre. Sí, es como lo que soy hoy. Es lo que soy hoy. Es lo que puedo hasta donde puedo hoy. No sé, mañana, ayer ya pasó. Entonces, también es como una invitación a estar presente, a estar en ese momento presente. Y todo fue teniendo como coherencia mucho tiempo después. Y hoy estoy como que me siento muy agradecida de que, bueno, de entender más tarde, viste que a veces como que la conciencia va más tarde, el cuerpo sabía antes de Sí, por dónde iba a ir. Y creo que el nombre tiene mucho que ver con esta filosofía. me encanta. Me encanta. Bueno, y ahora sí para cerrar, y esto es algo que le suelo preguntar a casi todos los invitados, si tenés algo que hayas escuchado, que estés leyendo, una frase, un consejo, lo que vos quieras, que te gustaría que la gente pueda conocer de lo que está pasando un poco por tu cabeza o por tus consumos. Bueno, recomiendo un montón para que todos entendamos qué le pasa o cuál es la relación del cuerpo con la mente, porque a veces hay como una disociación, ¿viste? Como muy fuerte, como el que se mueve y el que piensa, como si fuesen, no sé, como si tuviéramos que hacer una cosa o la otra.
El libro de la neurociencia del cuerpo, de Nazaret Castellanos, es muy interesante. De hecho, lo repasaba un poco para venir. Igual es como algo personal. Recomiendo que se muevan, porque más allá de... Sí, a veces a mí me pasa también que necesito como validar cierta información, pero creo que la contemplación, como la observación tranquila de la naturaleza y de nosotros como parte de la naturaleza, entendiendo que tenemos nuestros ritmos, nuestro tiempo, es como que nos acerca a nuestra verdad, ya, que es nuestra. No sé si hay la verdad, si hay algo que, ¿viste? Hay como mucha... Me parece que por ahí nosotros, los seres humanos, somos como súper soberbios definiendo las cosas, ¿viste? Y hablamos y conceptos y esto y aquello y creemos un poco. Y hay mucho misterio. Y es bello el misterio. Como, es bello. Es bello que no sepamos un montón de cosas. Tiene su belleza. Es como que... Dejarse sorprender y poder, claro, estar... bueno, en inglés eso que vos decís se llama AWE, como feeling of awe, no sé bien cómo se pronuncia, pero es eso de que tienen los niños por ahí de sorprenderse como por pequeñeces que te hacen estar presente. Exacto. Sí. Y sobre todo conectarnos con lo mejor que tenemos como humanidad. Porque viste que a veces desde la mental, desde la cabeza, estamos como desarrollando y acá y allá. Y es como que nos convertimos en una cosa, como que si estuviéramos por sobre la naturaleza, por sobre el tiempo, por sobre todos, por sobre nosotros mismos. Somos una especie totalmente destructiva y no conectamos con lo más lindo que tiene el Homo sapiens sapiens, que es esto de la amabilidad, la solidaridad, esta cosa que nos hace humanos. Entonces, ¿viste? Observar un poquito, observarnos a nosotros mismos, observar la naturaleza, entender que los tiempos que hoy están planteándose no son los tiempos biológicos ni los tiempos que nos van a sacar, no solamente nos vamos a estresar y a vivir 10 veces más ansiosos. Entonces, moverse por ahí es una alternativa paliativa para este momento. Y lo otro, bueno, es casi como un idilio, ¿viste? Porque tenés que contemplar. Contemplar, moverse y bueno, y también esto que decías del libro. Leer. Entender. Salir de la pantalla. Sí, exacto. Salir de la pantalla, agarrar un libro, encontrarse, conversar con un amigo, ir a un parque, mirar para arriba un rato, mojarse con la lluvia, que a veces la esquivamos, ¿viste? Bueno, mojarse un rato con la lluvia, mirar la luna. Son pequeñas cositas que por ahí nos hacen entender que tenemos que ser un poquito más humildes, creo. Sí, me encantó. Bueno, Ceci, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás con tu baby ahí, que lo están cuidando. Así que muchas gracias por estar acá, por compartirnos tus conocimientos, tu historia, y ya volveré a alguna de tus clases que las recomiendo. Están muy buenas. Así que bueno. Hay mucha gente muy linda que enseña danza en la ciudad de Santa Fe, así que volvé a bailar o volvé a algún lado a moverte, o no sé, te destraba el giro, nada más. Fantástico, te voy a hacer caso. Esa es mi recomendación para vos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme, More, muy amables.